Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir trabajando conceptos necesarios para poder abordar los temas y los problemas de matemática financiera. En este vídeo vamos a trabajar los contenidos de progresiones geométricas. Primero vamos a ver el concepto de sucesión. Sucesión es el conjunto de números ordenados mediante una regla o ley de formación. Cada uno de los números ordenados se llama término. El término general o genérico nos señala la ley de formación. Las sucesiones más importantes son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Los intereses bancarios, las anualidades de capitalización o las mensualidades de amortización de préstamos son progresiones, bien aritméticas o bien la mayoría geométricas. Por ejemplo, interés simple es una progresión aritmética, mientras que interés compuesto, capitalización y amortización son progresiones geométricas. ¿Qué es una progresión geométrica? Es una sucesión en la cual cualquier término es igual al anterior multiplicado por una constante r llamada razón. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí los términos de una progresión geométrica, A2 va a ser A1 por r, A3 va a ser A2 por r y así sucesivamente. Fijaos que el término general de la sucesión sería este de aquí. El término enésimo, es decir, el que ocupa el lugar n, el que queramos, va a ser igual al primer término por la razón elevada a n menos 1, ¿vale? Como veis aquí, A2 es A1 por r elevado a 1, como veis, 2 menos 1. A3 es el anterior por r, o lo que es lo mismo, A1 por r elevado a 2. Fijaos que 2 es 3 menos 1 y así sucesivamente. Suma de términos en progresión geométrica. Aquí tenéis la demostración de la fórmula de términos para poder hallar la fórmula de suma de términos en progresión geométrica. Si nosotros tenemos una suma, la suma, ¿no? Sumamos el primer término, el segundo término y así. Y luego multiplicamos toda la razón por r, ¿vale? Y después restamos, nos queda s menos s por r igual a, fijaos, como hemos multiplicado todo por r, A1 por r se me va con A2, porque es igual a A2. A2 por r es A3. A3 por r es así hasta que llegamos al término enésimo. Excepto el término A sub n por r, que no se eliminaría con ninguno del anterior, ¿vale? Puesto que sería el A sub n sin multiplicar por r, ¿sí? Hacemos la resta y entonces en esto lo único que nos elimina es este primero y este último, que son los que tenemos aquí. Bien, de aquí sacando factor común s, que es lo que queremos hallar, la suma, nos queda esta fórmula de aquí que es realmente la que vais a utilizar. Esta fórmula es equivalente a escribir esto que veis aquí. El primer término por 1 menos r elevado a n, ¿vale? El total de términos partido de 1 menos r. ¿Por qué? Porque n, el término enésimo, es el primer término por r elevado a n menos 1. Pero como está multiplicado por r, aquí como veis, pues n menos 1 más 1, pues nos queda elevado a n, ¿vale? Esta sería la demostración de esta otra fórmula. Chicas, chicos, no me podéis quitar de aquí una n con esta r, no me la podéis quitar, ¿vale? No, esto es 1 menos r elevado a n y esto es 1 menos r, no podemos tacharlo, solamente podemos simplificar cuando se están multiplicando. Y en este caso tenemos una resta. Lo digo porque sé que a veces se os pasa. Bien, aquí tenéis un ejemplo. Bien, este es el término general, ya lo conocemos. Y entonces, sabemos que el primer término vale 5 y la razón 2. Nos piden hallar el término séptimo y el término duodécimo. Pues sencillo, simplemente vamos a sustituir, ¿no? Como sabemos que el primer término vale 5, pues sustituimos. Primer término es 5 y lo multiplicamos para el séptimo por la razón, que es 2, y elevado a 7 menos 1, que es 6. Lo hallamos y lo mismo sería con 12. Muy fácil. Aquí tenéis otro ejemplo, dadle al pausa y miradlo con detenimiento. No es difícil. La única diferencia es que aquí en lugar de darnos la razón, nos dan el primer término y el quinto, ¿vale? Entonces lo primerísimo que tenemos que hacer es hallar la razón. Sustituimos, como conocemos el quinto, pues sustituimos en esta expresión, ¿no? Porque sabemos que el quinto término es igual al primer término por la razón elevado a 5 menos 1. Bien, es decir, 4. Bien, pues sustituimos
el quinto término es 125 igual a 5, que es el primer término, por la razón elevada a 4. El 5 pasa dividiendo, 125 entre 5 es 25, y por lo tanto nos queda que la razón elevada a 4 es igual a 25. Para quitar este exponente, dividimos los exponentes entre 4 y por lo tanto nos queda que la razón es igual a raíz cuarta de 25. La raíz cuarta de 25, pues esto por potencias lo dominamos, ¿no? Que sería 25 es 5 al cuadrado y esto es 5 elevado a 2 cuartos, ¿verdad? Por las raíces. Y 2 entre 4 es 1/2, que sería raíz de 5. Y alguno o alguna seguramente se haya dado cuenta de que, profe, pero es que cuando hacemos raíces de índice par, esto de aquí puede ser más o menos. Es decir, cuando aplicamos esto, puede ser más o menos, ¿no? La razón podría ser más o menos raíz de 5, ¿sí, no? Porque cuando hacemos raíces de índice par, me puede aparecer un más o un menos. Pero ¿por qué sabemos que aquí es un más? Fijaos, si fuese un menos y fuésemos multiplicando por menos, en esta progresión habríamos multiplicado por menos, estaríamos multiplicando, imaginémonos que la razón es menos raíz de 5, por lo tanto, fijaos lo que va apareciendo aquí. Iría apareciendo aquí un menos, ¿vale? Aquí menos por menos ya más, aquí menos por más menos, y aquí aparecería de nuevo un más. Entonces me preguntaréis, profe, si este es más, menos, más, primer término, segundo término, tercer término, cuarto término y quinto término. Entonces también podría ser la razón menos raíz de 5. Sí, en este caso nos hemos decantado por tener una razón positiva, pero efectivamente alguien se podría dar cuenta de que sería negativa. En cualquier caso, lo importante es llegar a resolver el valor absoluto de la razón en este caso. Aquí tenéis otro ejemplo, en este caso nos dan el noveno término y la razón. Pues primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a intentar hallar el primer término, ¿sí? Pues de nuevo aplicando, fijaos, el primer término va a ser, simplemente sustituyendo, sabemos que el noveno término es igual al primer término por la razón elevada a 8, ¿no? Porque siempre es uno menos. ¿La razón quién era? Pues vamos sustituyendo aquí. La razón es 5. ¿Quién es el noveno término? 10. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer es dividir 10 entre 5 elevado a 8, ¿sí? Como 10 partido por 5 elevado a 8, como 10 es 2 por 5, podemos simplificar, quitar un 5, de arriba y de abajo, y de aquí nos queda esto de aquí. 2 por 5 elevado a menos 7, que se me ha movido un poquito y este 7 está en mal lugar, pero yo creo que se ha entendido. Y ya tenemos que esta es la razón, el primer término. Perfectamente podríamos calcularlo con nuestra calculadora o intentarlo, pero en cualquier caso, en estos casos, vale con dejar indicada cuál es el... Si es un número un poco más complejo, es mejor dejarlo con potencias porque seguramente nos facilite el cálculo. Vamos a verlo con un problema, porque con las progresiones geométricas podemos resolver muchos problemas. En un tablero de ajedrez se pone 1 euro en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera y así sucesivamente hasta la número 64. Hallar la suma de todos los euros colocados. Bien, claro. Primero 1, luego 2, luego 4 y así sucesivamente. Nos piden la suma, pues para eso vamos a aplicar la fórmula que ya conocemos. Sabemos el término primero. Sabemos el término enésimo porque simplemente como sabemos que el primero es 1 y la progresión es multiplicar por 2, pues entonces tenemos la razón, así que el término enésimo lo calculamos así, fácilmente. Sería el primer término por 2 elevado a 64 menos 1, es decir, 2 elevado a 63, y como el primer término es 1, el término enésimo es 2 elevado a 63. Disculpadme, esto se me ha movido otra vez. Al pasarlo a la tablet, ahí lo tenemos. ¿Bien? Bien, pues ya lo tenemos. Simplemente sustituimos en esta formulita de aquí y listo. Sustituimos con el primer término, sustituimos con el término enésimo multiplicado por la razón que es 2 y dividimos entre 1 menos 2, que es la razón y forma parte de la fórmula de la suma, ¿sí? Realizamos la resta
Lo ponemos en nuestra calculadora y este sería el resultado. Aquí tenéis otro problema que voy a dejar que lo leáis y lo resolváis vosotras y vosotros mismos, puesto que no entraña dificultad añadida, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora cuál es la aplicación de estas progresiones geométricas al interés compuesto. Si depositamos un capital en un banco a un tipo de interés anual del R% sin retirar los intereses producidos, vamos a obtener lo siguiente. El capital final va a ser el capital inicial más el capital inicial por el tipo de interés, ¿no? Es decir, el capital inicial por 1 más R. Eso al final del primer año, ¿vale? Al final del segundo año va a ser lo que tengamos en el año anterior más lo que consigamos en el siguiente año. Es decir, el inicial, el del primer año, de nuevo otra vez por 1 más R. Es decir, el inicial por 1 más R al cuadrado, ¿vale? Al tercer año vamos a tener lo mismo, el inicial por 1 más R al cubo. Como veis, siempre vamos a ir multiplicando una vez más, tal y como habíamos hecho antes encadenando en el vídeo anterior acerca de porcentajes. Vemos que la cantidad inicial es la misma y vemos que 1 más R es el índice de variación. Deducimos así que el capital final va a ser el capital inicial por 1 más el índice de variación elevado a t, es decir, el tiempo que ha transcurrido. Es decir, con las progresiones geométricas se observa que es exactamente lo mismo. Lo único que el interés compuesto es una progresión geométrica donde a sub n, es decir, el término enésimo es el capital final, el primer término es el capital inicial y n-1 es el tiempo que ha transcurrido. Y R también sería finalmente 1 más el índice de variación. Bueno, el porcentaje, perdón, el interés anual de variación. Y hasta aquí el vídeo relativo a progresiones geométricas relacionado con la matemática financiera.